Buenas tardes, que alguien me diga que se ve bien la pantalla y me escuchan. Se ve, ingeniero, se escucha igual. Bueno, bien, gracias. Bueno, vamos entonces a continuar hoy con la metodología donde vamos a ver un ejemplo de cómo se calcula la presión en los nodos, cómo se calcula la carga de la bomba o la altura del tanque, etcétera. Si ustedes se recuerdan, en la clase anterior finalizamos viendo comparativamente el esquema inicial con el que partimos para Hardy Cross y bueno, teníamos aquí el esquema final que nos devolvió Hardy Cross, donde ya aquí tenemos el sentido de circulación, el caudal y su pérdida asociada para cada uno de los tramos, que eso es lo que nos interesa a los efectos de nuestro ejemplo que vamos a calcular en el día de hoy. Bueno, vamos a ver entonces sobre la base del esquema final que obtuvimos al aplicar el método de Hardy-Cross este siguiente ejemplo. Si ustedes se recuerdan, cuando comenzamos a hablar sobre método de Hardy-Cross, dijimos que íbamos a utilizar un ejemplo y que ese ejemplo era una red que estaba construida y que lo que querían era que la calcularan hidráulicamente. Vamos a seguir en ese mismo sentido en este ejemplo. Dice, calcular la presión que se tiene lugar en los nodos de la red. Desde el momento en que nos están pidiendo calcular la presión en los nodos es porque ya la red existe. Y así fue que partimos. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es comprobar cuál es la presión que tiene la red en cada nodo, de manera que podamos identificar la menor presión coincidente con el nodo crítico. Entonces dice, la presión en un nodo cualquiera de la red debe ser en todos los casos mayor o igual a la presión mínima recomendada por la norma para el lugar donde nosotros nos encontremos y podrá ser calculada a través de estas dos expresiones. Si nosotros tuviéramos un tanque elevado, entonces utilizamos la primera. Si tuviéramos la entrega a través de bombeo, utilizamos la segunda. Me dice que la presión en un nodo es igual a la altura que tiene el tanque menos la cota del nodo final o el nodo que estamos analizando menos la cota inicial del nodo donde se localiza el tanque, menos las pérdidas que hay desde ese nodo inicial hasta el nodo final N que estamos analizando. Y para el caso de una bomba, la presión en el nodo va a ser igual a la carga de la bomba menos la Z final, que es la cota topográfica del nodo que estemos analizando, menos la Z inicial, que es la cota topográfica del nivel freático estático de donde se ubica el pozo, y a eso le vamos a restar las pérdidas de carga que hay desde el nodo inicial hasta el nodo final. En el caso de que tengamos un tanque, la Z inicial va a ser igual a la cota topográfica del nodo que se analiza. O sea, que el nodo, perdón, la Z inicial va a ser igual a la cota topográfica de punto de partida del agua hasta el sistema. ¿Está claro? Y la Z final es la cota topográfica del nodo que nosotros analicemos. ¿Cómo yo identifico esa cota inicial? En caso de que la fuente o la red, perdón, esté alimentada por un tanque, entonces en ese caso utilizamos esta primera expresión donde aparece la altura del tanque y vamos a adoptar como cota inicial a la cota del terreno en el lugar donde se localiza el tanque. Y ojo con esto, en el caso que tengamos un pozo perforado y que estemos alimentando por bombeo directo a la red, vamos a calcular la presión en el nodo a partir de esta expresión donde aparece la carga de la bomba, y la Z inicial en este caso no es la del terreno, sino es la del nivel freático estático del lugar donde se localiza el pozo. ¿Quién nos da este nivel freático?
La empresa que nos perfora el pozo, ella nos dice cuál es el nivel freático estático del agua en el lugar donde se localiza el pozo. Y ese es el valor que vamos a utilizar para hacer los cálculos. ¿Está bien? Ahora bien, ¿cómo sé yo cuál es el valor de pérdida que hay aquí desde el nodo inicial hasta el nodo N que yo analice? ¿Cómo yo sé cuál es ese valor? Bueno, HF del nodo inicial hasta el nodo N es la pérdida de carga desde el punto inicial donde se localiza. Vamos a suponer que aquí en este nodo A se localiza el tanque o se localiza el pozo de bombeo. Entonces, ese valor de pérdida es desde el punto inicial donde se localiza el tanque o la bomba hasta el nodo que estemos analizando. Es importante, y escuchen esto, aclarar que en caso de existir más de una trayectoria para llegar al nodo en cuestión, se adopta la sumatoria de las pérdidas menor hasta dicho nodo, como se muestra en el ejemplo que les pongo acá. Miren ustedes, supongamos que yo quiero calcular la pérdida desde el nodo inicial, que es el nodo A, hasta el nodo N, que va a ser en este caso el final, que es el nodo C. ¿Qué valor de pérdida voy a usar? Yo lo primero que tengo que analizar es por cuánto recorrido puedo llegar desde el nodo A hasta el nodo C. En este ejemplo, si seguimos la flecha, yo puedo llegar desde el nodo A hasta el nodo C por esta tubería, porque fíjense que el sentido de circulación del flujo viene desde A hasta C. Y el cálculo de Hardy-Cross me dio que la pérdida en este caso eran 6 metros en este tramo que hay desde A hasta C. Pero si ustedes se fijan, podemos llegar desde A hasta C también pasando desde A hasta B, desde B hasta D y desde D hasta C, porque fíjense que las flechas de sentido de circulación así me lo indican. Si yo sumo en esta otra trayectoria 1 más 1 son 2, más 2 son 4. 4 es menor que 6. Entonces, el agua, señores, siempre va a llegar a un punto por donde menor resistencia le ofrezca la tubería. ¿Y quién le está ofreciendo menos resistencia? Este trayecto de A a B, de B a D y de D a C, porque sus pérdidas es de 4, mientras que aquí es de 6 metros. Entonces, finalmente, yo adoptaré como valor de pérdida desde A hasta C el menor de los dos valores, en este caso, que me permite llegar la trayectoria desde A hasta C. Por ende, asumiré que las pérdidas de A hasta C van a ser igual a 4 metros. ¿Está bien? Bueno. Vamos a ver en este ejemplo que veníamos realizando, donde aplicamos Hardy-Cross, el cálculo de la presión en los nodos una vez que se aplicó el método de Hardy-Cross. Dice, un gerente de una empresa distribuidora de agua viene presentando problemas de presión en la red. La información que se tiene se muestra en la figura. Se conoce que en el nodo A se localiza un tanque elevado que garantiza una carga de 40 metros de columna, o sea que la altura del tanque en el nodo A es de 40 metros de altura y que el proyecto fue desarrollado en la ciudad de Santa Cruz, donde la norma nos recomienda una presión mínima de 12 metros de columna de agua. Entonces me dicen, determine el nodo crítico de la red y la presión en ese nodo para las condiciones actuales. En caso de no cumplir la presión, o sea, la presión esta de 12 metros, diga cuál sería la altura que debió tener el tanque para que la red funcione adecuadamente, o sea, que cumpla con estos 12 metros en todos los nodos. Entonces, vamos a ver el inciso A, donde me piden determinar el nodo crítico.
Si ustedes se recuerdan del ejemplo que ya aplicamos a Dicross, yo solo voy a colocar aquí las cotas topográficas en los nodos, voy a colocar el sentido de circulación del flujo y la pérdida de carga, porque aquí ahora no me interesa el caudal, sino lo que me interesa es la pérdida de carga final que obtuvimos del balance de Dicross. Entonces me están pidiendo cuál de estos nodos, el B, el C, el D, el E y el F, cuál de esos nodos es el nodo crítico y si cumple en este caso con la presión mínima recomendada para Santa Cruz, que son los 12 metros de columna de agua. Entonces, para calcular la presión y identificar el nodo crítico, voy a utilizar esta expresión. ¿Por qué? Porque tengo que en el nodo A tengo un tanque elevado, entonces conozco la altura o la altura del tanque. Entonces, me dice que la presión en cualquier nodo va a ser igual a la altura del tanque menos la cota del terreno del nodo final, menos la cota del terreno del nodo inicial, menos las pérdidas que hay desde el nodo I hasta el nodo N que estoy analizando. ¿Qué presión voy a tener en el nodo A? En el nodo A tengo los 40 metros, que es la altura que tiene el tanque, porque ahí no tengo pérdida, ahí es positiva, o sea, la presión que tengo es equivalente a la altura que tiene el tanque, que son los 40 metros. Ahora, ¿cómo voy a calcular la presión en el nodo B? Bueno, la presión en el nodo B va a ser igual a quién? A la altura del tanque, que es 40 metros, perdón, la carga del tanque, que es 40 metros, o es el equivalente a la altura, menos la Z del nodo final, que en este caso el nodo final es el nodo B, que es la cota topográfica, que es la 400,90, menos la Z inicial. Como estamos hablando de un tanque, entonces la Z inicial va a ser igual a la cota topográfica del terreno en el lugar donde se ubica el tanque, que en este caso es 401. Por eso es 400,90 menos 401 menos las pérdidas que hay desde el nodo inicial hasta el nodo final, que en este caso es el nodo A, hasta el nodo B. El agua para llegar al nodo B, bueno, aquí vemos que hay un trayecto que es desde A hasta B por la tubería 1. Si venimos acá, por acá, llegamos aquí, aquí no podemos porque ya es contrario. Si venimos para acá, aquí tampoco podemos porque la dirección del sentido de circulación es contraria. Entonces, al nodo B solo podemos llegar por una sola dirección, que es desde A hasta B. Y su pérdida que hay es 7,14. Por eso es que aquí le pongo menos las pérdidas que hay desde nodo A hasta nodo N, en este caso B, que es 7,14. Cuando efectúo esto, me da que la presión que voy a registrar en el nodo B es de 32,96 metros. Valor que es superior a los 12 metros, por ende, en el nodo B se cumple con la presión mínima recomendada por la norma para Santa Cruz. Ahora vamos a calcular la presión en el nodo C. La presión en el nodo C va a ser igual a la altura del tanque, que son los 40 metros, menos la cota topográfica final, que sería la 401,10, miren aquí, menos la inicial, que es 401, ahora menos las pérdidas de carga que hay desde A hasta C. Si nosotros nos fijamos acá, el agua desde A hasta C puede llegar por la tubería 2, o sea, desde A hasta C en esta dirección, y puede llegar desde A hasta B, de B a D, de D a C. Si queremos venir por DF, FE, y aquí es contrario, no nos permite. O sea que podemos llegar en estas dos direcciones, de A a C y de A pasando por B, por D hasta C. La sumatoria de las pérdidas de A hasta C es 37,14. Ahora tenemos que sumar las pérdidas en el otro recorrido para ver cuál de las dos es menor. Entonces, 7,14 más 22,40 más 5,47 da 35.
35 es menor a 37, por ende me voy a quedar con el recorrido que me ocasiona la menor pérdida, que es desde A hasta B, de B a D y de D a C, que es 35. Cuando efectúo esto, tengo que la presión que me va a registrar en el nodo C es de 4,89 metros, menor a los 12 metros, por ende ya no cumple con los requisitos que establece la presión mínima en Santa Cruz según la norma. Pero yo no sé si este será el nodo crítico. Ya yo sé que el tanque no me va a satisfacer las presiones mínimas, por lo menos hasta ahora en el nodo C. Ahora tengo que chequear en el resto de los nodos, en el D, en el E y en el F, y ver en cuál se registra la menor presión para que conocer cuál de ellos es el nodo crítico. Vamos a calcular ahora la presión en el nodo D. Es este que está aquí. La presión en el nodo D va a ser igual a la carga de la bomba, que son los 40 metros, menos la cota topográfica en el nodo D, que es la 400,95, menos la cota topográfica en el nodo A, que es la 401, menos la sumatoria de las pérdidas que hay desde A hasta D. Vamos a ver por qué camino podemos llegar desde A hasta C, pero ya de C a D es contrario. Si seguimos por acá abajo, de C a E es contrario. Entonces solo podemos llegar a D a través de este trayecto, desde A hasta B y de B a D. Entonces, en ese caso serían 714 más 2240, me da 29,54. Cuando resto y efectúo esta operación, me da que la presión en el nodo D es 10,51, menor a 12 metros, pero mayor a los 4,89. Por lo que hasta ahora, según lo que hemos calculado, el C sigue siendo el nodo crítico. Ahora vamos a calcular el nodo E. Entonces, para calcular el nodo E va a ser igual a la carga total, que es 40, menos la cota topográfica en el nodo E, que es 402, menos la cota topográfica en el nodo E A, que es 401, menos. Vamos a ver ahora cuántas trayectorias podemos llegar, a través de las cuales podemos llegar desde A hasta D. Bueno, podemos llegar desde A pasando por C hasta E. Esta es una trayectoria. Podemos, por lo cual en esta trayectoria las pérdidas serían 37,14 más 4,81. Ahora podemos llegar desde A hasta B, desde B hasta D, desde D hasta C y desde C hasta E. Esa es otra trayectoria. La suma sería 714 más 2240 más 547 más 481. Y podemos llegar desde A hasta B, de B a D, de D a F y de F a E. O sea que tenemos tres trayectorias. Esta última es 714 más 2240 más 918 más 0,02. Evidentemente, cuando sumamos las tres trayectorias, esta que viene por afuera de A a B, de B a D, de D a F y de F a E, esa es la que menos pérdidas tiene, porque me da 38,74 y me voy a quedar con esa. Cuando efectúo esta operación, al final obtengo que la presión que voy a obtener en el nodo E va a ser de 0,26 metros, menor que los 12 metros, con lo cual la altura del tanque de 40 metros no es suficiente para entregar los 12 metros, pero además es menor que la C, que es 4,89, por ende este comienza a ser ahora el nodo crítico. Y me falta calcularle la última presión, que es en el nodo F, y entonces va a ser igual a 40 menos 401,80 menos 401, que es la presión, perdón, que es la cota topográfica en el punto donde se localiza el tanque, menos, y aquí puedo llegar por A a C a E, pero de E a F no puedo, de A a C, pero de C a D no puedo, entonces solo tengo este trayecto de A a B, de B a D y de D a F. Sumo 714 más 2240 más 918, eso me da
38,72 metros. Cuando efectúo esto, obtengo que la presión en el nodo F es 0,46. O sea, menor que los 12 metros, o sea, con lo cual no cumple mi sistema con la presión mínima recomendada por la norma, pero mayor que 0,26. Lo cual me lleva a la conclusión de que, en primer lugar, con los 40 metros de altura que tiene el tanque resulta insuficiente para entregar la presión requerida por la norma en la red, porque tengo inclusive 1, 2, 3 y hasta 4 nodos con presiones menores a la que me recomienda la norma de los 12 metros. Y por otro lado, la otra conclusión a la que puedo llegar es que el nodo crítico de la red es el nodo E porque es donde se registra la menor presión de los nodos en la red. ¿Está bien? Fíjense que esa es la conclusión importante a la que puedo llegar. Ahora bien, vamos a ver el inciso B que me piden. Me dice, calcule la altura que debió tener el tanque que se localiza en el nodo A para que se garantice la presión mínima de 12 metros. O sea, ¿qué altura debió tener el tanque? Lógicamente, los 40 son insuficientes. Me están diciendo ahora qué altura debió tener el tanque para que se garantice la presión mínima. Como ya yo sé que el nodo E es el nodo crítico, yo podía directamente venir a calcular la altura del tanque para ese nodo porque va a ser la que va a demandar mayor altura. Pero aquí yo le hice el cálculo para todos los nodos. Entonces, en el nodo A, en el nodo A no lo vamos a calcular y no tenemos el valor porque ese es justo la que nosotros, que el valor de la altura del tanque, que va a ser la presión en ese nodo que queremos calcular. Entonces, en la altura del tanque, en el nodo B, para ello voy a utilizar esta otra expresión. Esta expresión sale de despejar de aquí la altura del tanque y vas a llegar a esta expresión que me dice que es igual a la cota del terreno, a la cota topográfica del nodo final menos la cota topográfica del nodo inicial, que en este caso es la cota topográfica del terreno, porque estamos hablando de tanque, más la presión mínima, que son los 12 metros que me recomienda la norma, más las pérdidas que hay desde A hasta el nodo N que estoy calculando. Entonces, en el nodo, la altura del tanque que demanda el nodo B es igual a la cota topográfica del nodo B, que es la 400,90, menos la cota topográfica en el nodo A, que es la 401, más la presión mínima que me recomienda la norma porque está en Santa Cruz, que son los 12 metros, más las pérdidas que hay desde el nodo A hasta el nodo B, que dijimos que era una sola dirección y que es 714. Cuando efectuamos esto, me da que la altura que debió tener el tanque para garantizar que en este nodo se cumplan los 12 metros es de 19,04 metros. Con 19 metros que esté elevado el tanque de aquí, yo aquí puedo lograr la presión mínima de 12 metros. Ahora vamos a ver en el nodo C. En el nodo C, la altura del tanque que demanda el nodo C va a ser igual a los 401,10, que es la cota del terreno en el nodo C, menos la cota del terreno en donde se localiza el tanque, que es la 401, más la presión mínima, que es de 12, más las pérdidas de carga que hay desde A hasta C, que ya vimos que la que menor valor me daba era sumar 7,14 más 22,40 más 5,47 y eso me da 35. Entonces, la altura que debió tener el tanque para que en el nodo C se cumplan los 12 metros es de 47,10 metros de altura. Con lo cual, empiezo a corroborar ya
de que el tanque no era suficiente, porque fíjense ustedes, el nodo C, que es el nodo crítico, demanda 47 metros cuando el tanque estaba a 40, o sea, 7,10 metros por encima de los 40 que se localiza ese tanque. Ahora vamos a calcular la altura del tanque que le corresponde al nodo D. Va a ser igual la cota del terreno, que es la 400,95, menos la cota del terreno donde se localiza el tanque, que es la 401, más los 12 metros de carga que tengo que garantizar como presión mínima, más las pérdidas que hay desde A hasta D, que serían 714 más 22,40, porque es el único recorrido, y eso me da que se requiere 41,49 metros de altura del tanque. O sea que tampoco los 40 metros me satisfacen. La presión debió ser de 41,49 para que al menos en este punto se tengan los 12 metros. Ahora vamos a calcular el nodo E, que es el nodo crítico, y me da que es la cota topográfica en el nodo E, que es la 402, menos la cota del terreno donde se localiza el tanque, que es la 401, más los 12 metros de presión mínima que me pide la norma, más, bueno, ya vimos que el trayecto que menor resistencia le hace este de afuera, que es 714 más 2240 más 918, perdón, más 918 más 0,02, y eso me da 38,74, y finalmente efectuando esto me dice que para que en el nodo S se cumplan los 12 metros de columna de agua, necesito una elevación del tanque en el nodo A de 51,74 metros. Entonces, evidentemente, ahí me demuestra que la altura es insuficiente, como ya lo habíamos comprobado en el inciso A. Y finalmente vamos a calcular la altura que demandaría el tanque para que en el nodo F se cumplan los 12 metros. Entonces, la altura del tanque en el nodo F va a ser igual a la cota del terreno, que es 401,80, menos la cota del terreno donde se localiza el tanque, que es la 401, más los 12 metros de presión mínima que me recomienda la norma, más las pérdidas que hay desde A hasta B, que en este caso solo se puede llegar por 714 más 2240 más 981. Sumando esto me da una pérdida de 38,72. Entonces, la altura total efectuando esta operación que demanda el nodo F para que en el nodo A me garantice la presión de 12 metros en ese nodo F, la altura del tanque en el nodo A debió ser de 51,52 metros. ¿Qué conclusiones podemos llegar aquí? Que cuando yo identifique el nodo crítico, para calcular la altura del tanque o la carga de la bomba, quien me lo va a demandar siempre es el nodo crítico. Entonces, si yo conozco el nodo crítico, como conocí aquí, que era el nodo E, con solo yo venir y calcular la altura del tanque para ese nodo crítico, porque es el nodo de menor presión, solo tenía que haber efectuado esta operación. Y bueno, pues ya ahí me daría la altura del tanque correspondiente al nodo crítico, que es el que demanda la mayor altura de tanque o la mayor carga de la bomba. Como conclusión, podemos decir que efectivamente los 40 metros que me da de la altura del tanque en el nodo A son insuficientes para garantizar la presión mínima, que la altura que debió tener el tanque para garantizar la presión mínima en todos los nodos fue de o era de 51,74 metros. Ahora bien, ¿qué conclusiones puedo llegar? Como se puede ver de los resultados anteriores, se tiene que el nodo E es el nodo crítico, ya que es el que demanda la mayor altura del tanque de 51,74 metros para que se cumpla la presión mínima de 12 metros que me exige la norma para el lugar donde se encuentra la red. Ahora, este resultado coincide con que
el nodo crítico es el nodo E que obtuvimos en el inciso A. Como se puede ver acá ahora, la altura de 51,74 metros es muy superior a los 30 metros que se recomiendan que se eleven estos tanques, por lo que la conclusión a la que podemos llegar es que no se debió colocar tanque de almacenamiento porque no lo justificaba la altura que debía ir y que en su lugar se debió colocar una estación de bombeo con entrega por bombeo directo a la red. ¿Está claro? Esa es la conclusión a la que podemos llegar. Entonces, vamos a ver, recordar este resumen que ustedes lo deben dominar así, pero con los ojos cerrados. Primero, que para calcular la altura del tanque y la carga de la bomba, la expresión que yo utilizo son estas. Para la altura del tanque es la Z final menos la Z inicial más la presión mínima que me recomiendan en la norma, en el lugar donde estemos. Recuérdense que la norma, dependiendo de la magnitud de la población, me recomienda que la altura puede ser para poblaciones menores a 5.000 de 5 metros de columna de agua, entre 5.000 y 15.000, 10 metros de columna de agua y mayor a 15.000 habitantes, que sea de 12 metros de columna de agua en las grandes ciudades. Entonces, dependiendo del lugar donde estemos y la presión que me recomienden el nodo, ese es el valor que voy a colocar aquí. Y le sumo las pérdidas que hay desde el nodo donde se ubica, en este caso el tanque, hasta el nodo final que estoy analizando, que sería el nodo crítico. Ahora, la carga de la bomba va a ser igual a la Z final menos la Z inicial más la presión en el nodo más las pérdidas que hay desde el nodo inicial donde se localiza la bomba hasta el nodo final que esté analizando. ¿Está bien? Ahora, recordar qué cosa, que cómo yo identifico cuál es la cota inicial. Si yo voy a colocar un tanque, asumo como cota inicial esta que está aquí en la expresión de altura de tanque, la cota topográfica del terreno en el lugar donde voy a ubicar mi tanque. Sin embargo, en caso de que yo en vez de colocar un tanque voy a colocar una estación de bombeo, o sea, voy a perforar el pozo y voy a bombear directo a la red, entonces esa Z inicial se convierte en el nivel estático freático del lugar donde se localiza el pozo. Este valor de nivel estático freático me lo da el que hace la perforación e instalación de la bomba en el pozo. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo sé cuál es el valor de pérdida de H inicial hasta H final? Que no es más que la sumatoria de las pérdidas de carga que hay desde el punto inicial donde se localiza el tanque o la bomba hasta el punto final o el nodo que se analice. Es importante aclarar que cuando existan más de una opción para llegar a ese nodo, como aquí en el nodo C tengo la opción de AC, la trayectoria de AC y la trayectoria de AB, de BAD y de DAC, yo debo elegir aquella trayectoria que me provoca o me produce menos pérdidas de carga, en el entendido de que el agua va a llegar al nodo C a través de aquel tramo de tubería o trayecto que le ofrezca menos resistencia. Y un trayecto que le ofrece menos resistencia al agua es aquel que tiene menos pérdidas de carga. En este caso, fíjense, de A a B, por este trayecto tengo 6 metros, pero sin embargo en este de A a B, de B a D y de D a C tengo 1 más 1, 2 más 2 son 4. Entonces el agua va a llegar más rápido por este trayecto que por este. Entonces yo adopto ese valor que tiene menor pérdida, que es el de 4 y no de 6. ¿Está bien? Bueno, eso era lo que teníamos previsto para esta clase. Es muy importante que lo estudien, que lo aprendan bien,
porque bueno, esto es clave en cualquier análisis que usted haga, diseñar una red. Esto que acabamos de ver es fundamental para saber determinar cuál es la altura del tanque. En caso de redes nuevas, cuando vamos a diseñar una red nueva, esta fórmula, esta última fórmula que vimos, nos permite obtener a nosotros la altura del tanque o la carga de la bomba. En caso de redes existentes, lo que tenemos que nosotros, como conocemos el punto donde se entrega el agua y la presión por la cual se entrega el agua en ese punto, entonces podemos calcular en ese caso las presiones en todos los nodos para saber cuál es el nodo crítico y chequear que en ese nodo crítico se cumpla con la presión mínima. ¿Está bien? Entonces, si tienen alguna duda, se las puedo explicar tranquilamente. ¿Dudas? ¿Les quedó claro? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Marcelo. En caso de una red nueva, como decía, siempre se calcula la altura de la bomba de acuerdo a la presión mínima o no necesariamente. Correcto. Tanto si es vamos a suponer que vas a entregar a la red por bombeo, sacando el agua de un pozo para sacar el agua del acuífero, entonces se calcula siempre, o la altura del tanque se calcula siempre para la presión mínima en el lugar donde se ubica la red. Porque si la red se ubica en una población menor a 5,000, la presión mínima que tienes que adoptar ahí es de 5. Si se ubica en un lugar que la población está entre 15,000, entre 5,000 y 15,000, la presión que tienes que adoptar ahí es de 10. Y si se ubica en poblaciones con poblaciones mayores a 15,000 o en las grandes ciudades capitales, es la presión mínima que debes colocar es 15. Es correcto eso, Marcelo, que tú dices. ¿Alguna otra duda que tenga? Ya, doctor, y una preguntita más, Sí. para, en el ejemplo, para el examen, cuando tengamos ya el punto crítico, ¿es necesario también que hagamos los cálculos de cada punto para la altura del tanque o solo para el punto crítico? No, sí. Si ya se conoce el punto crítico, ya ustedes saben que quien me da la carga de la bomba o la altura del tanque es el nodo crítico. Entonces, solo con calcular la del nodo crítico es suficiente. Es correcto, Marcelo. Gracias, doctor. No, por nada. ¿Alguna otra duda? Como vimos ahora, el nodo crítico era el nodo C y cuando calculamos, era el que menor presión. Y cuando calculamos la altura del tanque es el que nos dio 51 algo, que es el mayor valor. ¿Alguna otra duda que tenga? Doctor, buenas tardes. Una consultita. Se me cortó el internet cuando estaba explicando de cuándo vamos a usar tanto del tanque o de la bomba. O sea, ¿en qué momento usamos la fórmula del tanque y cuándo de la bomba? Esa sería la pregunta. Usamos la fórmula del tanque cuando vamos a colocar un tanque elevado y usamos la fórmula de la bomba cuando vamos a colocar o vamos a hacer la entrega del agua por bombeo directo. Si vamos a entregar a la red el agua de un tanque elevado, usamos la fórmula del tanque porque lo que necesitamos conocer es la altura del tanque. ¿Está claro? Y si vamos a entregar la bomba por bombeo, utilizamos la carga de la bomba. ¿Por qué? Porque vamos a entregar el agua por bombeo directo a la red. Ahora, si por el contrario me dan que que se sabe que hay un tanque, entonces la presión de los nodos, para calcular la presión en los nodos, utilizo la altura del tanque, la fórmula del tanque. Y si tengo bomba, voy a entregar tengo ya una estación de bombeo que me dicen que la carga de la bomba es tal, utilizo entonces para calcular la presión en los nodos, la fórmula de la bomba, de la carga de la bomba. ¿Está bien? Sí, doctor, gracias. Lo que tienen que diferenciar dos cosas. Si utilizo tanque, la cota topográfica
inicial es la cota del terreno donde se localiza el tanque. Si utilizo bomba, la cota inicial es la cota del nivel freático donde se localiza el pozo de bombeo del agua en el acuífero. ¿Está bien? Eso es importante que tengan presente porque son diferentes las cotas que se adoptan. ¿Alguna otra dudita que tengan, por favor? Buenas tardes, doctor. Yo tengo una dudita. Buenas tardes. Para una red ramificada, ¿el mismo análisis se haría para el cálculo del tanque? El mismo análisis. Sumarle las pérdidas de carga desde el nodo donde se ubica el tanque o se ubica la bomba hasta el nodo que usted quiere analizar. Le va sumando las pérdidas de carga. Y las cotas son la cota final, la del nodo que está analizando, y la inicial, la cota del terreno donde esté el tanque. Si fuera una bomba, la cota inicial del nivel freático estático en el lugar donde se localiza el pozo. Es igualito, igualito, igualito. Y para el cálculo de los caudales y la pérdida de carga, ¿usamos el método de Hardy-Cross o ya no sería válido para una red ramificada? No necesitas utilizar Hardy-Cross. No se puede. Hardy-Cross es válido solo para redes malladas o cerradas. ¿Está claro? Ahí en ese caso es más simple. Lo que tú haces es que calculas las pérdidas de carga en el trayecto, desde donde está el tanque hasta donde está la bomba. Los caudales, como te enseñé, lo vas calculando por tramo y sumándolo hasta que llegue a donde está la bomba o está el tanque, que ahí te tiene que dar el máximo caudal. Y para las pérdidas vas sumando las pérdidas de carga en el trayecto hasta el nodo. ¿Está claro? Ahora, la única diferencia que hay entre una red ramificada y una red cerrada es que cuando tú calculas las pérdidas de carga en una red mallada o cerrada, las pérdidas de carga son únicas y exclusivamente igual a la pérdida por fricción o longitudinal. En el caso de una red ramificada, tienes que sumarle a las pérdidas longitudinales las pérdidas por accesorio. Esa es una diferencia que hay entre una red ramificada en el cálculo de una red ramificada y de una red mallada o cerrada. ¿Está bien? Está bien, ingeniero, gracias. Bien, ¿sabes? Bueno, ¿alguna otra pregunta que tenga? Es una curiosidad, doctor, si nosotros tendríamos ya calculada la altura del tanque, digamos, con el nodo crítico, y supongamos que nos haya dado la altura 35, entonces directamente se optaría por una bomba o se podría... Si son hasta 35 metros te admite, pero si te diera 40 metros, 50 metros, no se admite. Entonces tendrías que bombear directo a la red, entregarlo por una bomba, y tendrías que hacer el cálculo para la bomba, porque por ejemplo, el cálculo que tú haces para el tanque, tu Z inicial es el terreno, pero el caso de la bomba, tu Z inicial es el nivel freático del acuífero estático. Entonces es mayor la carga que tendrías que utilizar porque hay que sumarle la diferencia que hay desde el nivel freático estático hasta la cota del terreno. Es mayor la carga que necesitas. Si utiliza, vamos a suponer, 40 metros, la altura del tanque te va a dar mayor, porque a esos 40 metros le vas a tener que sumar la diferencia a la altura, a la profundidad a la que se encuentra el nivel freático. Vamos a suponer que está a 5 metros, entonces sería 45 metros. ¿Me entendiste? Sí, sí, doctor. Clarísimo. Eso es. ¿Alguna otra duda que tengan, porfa? De todos modos, si tienen alguna duda, me la pueden consultar. Y les recomiendo que la consulten en el grupo porque a lo mejor la duda de uno puede ser de otro. Y si no tiene duda esa persona, pues puede reafirmar lo que pensaba con respecto a esa duda que han preguntado a través de mi respuesta. En el caso de ustedes, vamos a tomarle el examen, el parcial, que va a ser presencial en la universidad, como lo hicimos la otra vez. Lo vamos a tomar el próximo lunes
¿Está claro? O sea, el lunes de la semana que viene lo vamos a tomar. Le estoy dando una semana para que puedan estudiar. Entonces, el próximo lunes tomamos el parcial en este horario. A las 3:15 vamos a tomar el parcial, en este caso el segundo parcial en la universidad. Yo les voy a avisar el aula, voy a coordinar con la carrera para que, bueno, me den un aula específica. ¿Está bien? Ingeniero, Entonces, disculpe, ¿no podría sí. ser el miércoles como el anterior examen? Lo que pasa que ustedes tomaron el examen. Antes que los de... Ah, ¿verdad? El miércoles. Ustedes van a tomar el examen el miércoles. Sí, porque los de Sony 2 creo dan primero, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Ustedes van a tomar el miércoles. Qué deshonestos son los de Sanido. Bueno, ustedes van a tomar el examen el miércoles. Va a ser el próximo miércoles el examen de ustedes. Yo les voy a mandar al grupo de Sanido que el examen lo vamos a tomar el lunes. ¿Está bien? Eso sería, sí. Ustedes le corresponde tomar de primero. Ustedes lo van de tomar de segundo. Lo van a tomar el miércoles y Sanido lo va a tomar el lunes. ¿Está bien? Correcto eso. O sea que tienen todavía el lunes para aclarar cualquier tipo de duda. Este Perfecto. miércoles, este miércoles yo no voy a dar clase. ¿Está bien? Como yo les dije en la clase anterior, se los confirmo ahora. Mañana en la tarde estoy viajando a La Paz para el lunes hacer unos trámites en la embajada en la mañana. Entonces, no voy a dar clase este miércoles, por ende no vamos a ingresar a clase por el motivo ese que les estaba diciendo. Está bien, de todos modos, el lunes ustedes tienen clase y lógicamente vamos a poder aclarar cualquier otra duda el lunes mismo. ¿Está claro? Y el otro miércoles, la otra semana, tienen el parcial. Doctor, nosotros dimos el primer parcial el día miércoles, un día miércoles. ¿Verdad que sí? Tienen razón. Sí, porque ahora me recuerdo porque ustedes lo tomaron y después tomaron planta. Y los de planta, sí, efectivamente, el lunes ustedes el examen. El lunes el examen. Tienen toda la razón. El lunes va a ser su examen. No hay por qué, porque bueno, también ellos tomaron la otra vez tomaron el examen el lunes. Entonces ahora vamos a alternar para que estén en igualdad de condiciones. Sí, me acuerdo que tomamos sanitaria 1 y planta el miércoles y el lunes tomamos sanitaria 2. Ahora lo vamos a invertir. ¿Está bien? El lunes vamos a tomar el examen con ustedes. ¿Ok? ¿Alguna otra duda que tengan, por favor? ¿El examen será de la unidad 1 hasta la 7, ingeniero? No, Es de... de las 6 a las 7, 6 y Ah, 7 nada más. ya está bien, ingeniero. De Está la bien, 1 a las gracias. 5 tomamos el primer parcial. De las 6 a las 7 tomamos el segundo y el final sí va todo. Ingeniero, disculpe, este lunes que viene, ¿cierto? Sí. O el próximo lunes. No, este lunes que viene. Este lunes que viene. ¿Está bien? Tienen una semana. Y además son 2 unidades nada más. Doctor, una consulta. Esto lo que explicó ahorita en su libro se encuentra porque lo he estado buscando y no hay estos ejemplos. Ejemplos no hay, pero están las fórmulas, están todos. Los ejemplos están aquí. Eso que les he dado en clase, que le he dado aquí. En el libro no. Estoy trabajando ya en la otra versión del libro, actualizando ya porque la norma ha sufrido actualizaciones. Entonces, yo supongo que para el próximo semestre o el otro más arriba ya va a salir porque el de Sanido es el que ya va a salir ahora que ya lo he enviado a la imprenta. Ahora voy a comenzar los arreglos en el de Sanido. ¿Está bien? Eso es. El ejemplo se lo he dado aquí. Creo que ustedes graban las clases.
Entonces, solo que se pongan de acuerdo y que les pasen a todos para que vean los ejemplos. ¿Está bien? O yo les recomiendo que estos casos de ejemplos y eso, le tomen fotos. Si quieren, se lo pongo para que le tomen foto a la diapositiva. ¿Quieren? Ya, ingeniero. Por favor, ingeniero. Ya, para que le tomen foto el ejemplo y lo tengan ahí. Ahí. Tómenle foto. Ese es el enunciado del ejemplo. ¿Ya? Sí, ingeniero. Bien. Tómenle foto. Ese es el esquema de la red, donde me dicen que en el nodo A hay un tanque elevado de 40 metros de altura. Y aquí está el inciso A, donde se calcula la presión en los nodos y se identifica cuál es el nodo crítico, que es el nodo E, que está en rojito. Tómenle foto. ¿Ya? Sí, ingeniero, ya estuvo. Este es el nodo, perdón, este es el inciso B, donde les piden calcular qué altura debería tener el tanque a partir de la identificación del nodo crítico y la presión mínima de 12 metros. Y ahí se puede ver que quien define la altura del tanque es el nodo crítico, que es el nodo E. Por eso cuando me hacían la pregunta, si yo cuando conozca el nodo crítico para determinar la altura del tanque o la carga de la bomba, solo lo hago en función a ese nodo, sí, es correcto. Y ahí me dicen cuál es la altura que obtuve, que es 51,74. Y estas son las conclusiones a las que llegué, que la altura debió ser de 51,74, que el nodo crítico es el que me demanda la mayor altura y que como la altura supera los 30 metros, pues no se recomienda usar tanque y por bombeo directo. ¿Ya? Ya, ingeniero, gracias. No, por nada. Bueno, ¿alguna otra duda que tengan? ¿Duda? Bueno, recuérdense, el examen para ustedes va a ser el próximo lunes. Cualquier duda me pueden consultar por el grupo al WhatsApp. ¿Está bien? El miércoles no vamos a tener clase, yo no voy a estar en Santa Cruz, voy a estar en La Paz. Entonces, como siempre les digo, cuídense mucho, otra vez están apareciendo los casos de COVID, así que cuídense, que estén bien, que pasen una feliz tarde de noche. Un abrazo, chao. Hasta luego, doctor. Hasta Hasta luego, luego, hasta doctor. luego. Chao, chao.